Estoy aquí acompañada de Jerónimo Huerta Noyola. Jerónimo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Aquí para que te escuchemos muy bien. Muy bien, y Jerónimo gracias. es guía de turistas y empleado del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Así y es. justamente estamos aquí en la entrada del Palacio Municipal, que es una belleza. Estaba yo leyendo por ahí, son 16 columnas, tú eres el que más sabe de esto. 2 pisos, una cantera extraordinaria y bellísima, única de San Luis. Y platícanos un poco, a ver. Bueno, el Palacio Municipal estuvo en el mismo sitio que en 1613 se estableció la primera sede de la autoridad virreinal. Hablamos de las antiguas casas reales. En el siglo XVIII el palacio es destruido por un intento de preindependencia de México aquí en San Luis Potosí. Luego se construyó otro palacio que ahora conocemos como Palacio de Gobierno, y este se destruye al paso de los años para convertirlo, como el día de hoy se puede ver, en una residencia particular construida en 1851. ¿Y ahí vivieron qué? ¿20 años? Estuvo alguna familia de don Antonio Rodríguez Fernández, una persona que venía de Tamaulipas. Luego el ayuntamiento, al ver que no se pudo la deuda pagar en totalidad, recoge el edificio en la fecha que aparece precisamente en la fachada principal del palacio. ¿Qué dice? En 1873, exactamente. Pero es previo a esto. Sí, exactamente. Sí. Y luego ya como el actual edificio pasa esa situación del primer dueño como casa particular. Luego en 1892 se lo venden a la Iglesia Católica para convertirlo en la residencia del ilustrísimo mexicano don José María Ignacio Montes de Oca y Obregón, de los más importantes jerarcas de la Iglesia de México. Son 17 plazas, me decías, ¿4 son las principales de San Luis? Sí, son 17 plazas entre pequeñas, medianas y grandes. 10 son las más importantes. De esas 10, 4 son las más interesantes. Esta es una de ellas, en supongo, la parte ¿verdad? arquitectónico-histórico, sí, Ven así nada es. más allá, por favor. ¿Esta está conocida como la ¿qué? ¿Catedral Metropolitana? Así es, la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, que siempre, según el mandato del rey Felipe II, debe construirse en las nuevas fundaciones de la Nueva España, la autoridad civil junto con la autoridad de la iglesia, en la parte eclesiástica, porque en su tiempo de mayor riesgo social se beneficiaban unas a las otras por medio de túneles. Es una historia antigua, desde luego. ¿Qué tal? Oye, bueno, y también las figuras, ¿nos habías comentado? Claro, las figuras de la catedral son 12 réplicas de las 12 esculturas que están en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, igual del mármol italiano, mármol de Carrara, Italia. Se pusieron ahí más o menos por 1900, y entonces antes de que estuvieran esas de mármol estaban unas de cantera rosa de aquí de San Luis Potosí. Que están del otro lado de la catedral. Que las cambiaron de aquel lado, en la parte lateral y en la parte de atrás de catedral, para ser la única en México al menos que tiene 24 apóstoles, 12 de cantera rosa y 12 de mármol italiano, para ser la única con esa cantidad de 24. Ay, qué maravilla. Bueno, vamos adentro, se nos acompañan para que vean qué bonito está el Palacio Municipal. Porque además sí hay actividad aquí adentro, ¿verdad? Así Turística, es. Cultural. Sí, desde el año 2000 es un centro de promoción cultural y turismo. Actualmente tiene una exposición impresionante de las obras de Miguel Ángel, que el visitante cuando entra a este sitio a ver esa exposición la complementamos con la belleza del lugar, y es un complemento excepcional porque es la época de las pinturas que están en Cabildo con la época del Renacimiento italiano que maneja la exposición. Vamos a verlo. Adelante. Vamos, acompáñenos. Bien, Jerónimo, pues ahora estamos en un área, cuéntanos un poquito, porque es como el área secreta aquí, ¿verdad? Así es, de la parte de afuera la gente solamente percibe la planta baja y la planta alta, el primer piso, pero mucha gente ignora, pocos saben que existe una parte secreta desde tiempos que era aquí la residencia del señor Antonio Rodríguez Fernández. Ya como Palacio Episcopal eran las zonas de las oficinas, del trabajo interno de la misma mitra del obispado. En mucho tiempo, hasta hace 2 años, estaba totalmente inaccesible a la gente, a los ciudadanos, al turismo, y ahora se abre como un espacio cultural para exposición de arte. Pues es que está divino para una exposición. Así para es. una pequeña, porque es un área pequeñita. ¿Ahí qué es eso, por ejemplo, que está aquí? Son las áreas que marcan el entresuelo, que es la parte entre el piso de arriba y el piso de abajo. Y tiene los detalles todavía, cómo se colocaban ahí las viguerías, las viguerías para poner el cielo, que era la tela que se ponía decorativa, para disimular lo poco artístico de los techos. Wow. El ventanal que da a catedral también es muy interesante ahorita. Lindo, que se ya pueda lo ver. estamos viendo por ahí. Y aquí una bellísima toma de la plaza, un poquito más cómoda que la parte de arriba. El palacio en sí tiene mucha armonía. Está hecho específicamente como una casa particular, pero al paso del tiempo es el mejor escenario cultural que podemos visualizar aquí en San Luis Potosí. Pues es una belleza, ¿eh? Así es. No me imagino de casa particular, de aquí yo no saldría. Sí, era... Vamos a seguirlo conociendo, vamos. Y ahora Jerónimo me trajo otra parte del Palacio Municipal que casi no es conocida. A ver, cuéntanos un poquito.
Sí, el Palacio Municipal en un principio también, ya como ayuntamiento, fue la sede de las autoridades municipales y la cárcel también de aquí de la población. Estos espacios es lo que queda de aquellos tiempos que la gente era recluida de manera temporal o un poquito más de tiempo de condena. Y los espacios nos muestran el diseño de cómo la gente pasaba aquí sus días en lo que queda de la antigua cárcel del Palacio Municipal, con las rejas que todavía son las originales de aquel tiempo, las calas que se pueden ver ahí. Y bueno, como todo lugar, esa parte era una parte igual más secreta que la anterior. Entonces, al estar de esa manera, era inaccesible a la gente, estaba muy seguro el acceso y la salida a estos lugares, todo marcado siempre por el peso de las rejas. Y esto que decías aquí, que se alcanza a ver en la pared, es la textura original, ¿no? Es la textura original de la pintura, sí, perdón, es la placa original de pintura, que al paso del tiempo muchos edificios fueron ya restaurados, pero con el diseño original del trazo, como aquellas líneas que aparecen en la parte de afuera. Entonces, hasta cárcel, ¿qué tal? Exactamente, y según cuenta la leyenda, hace muchísimo tiempo, a principios de siglo, ya escarbando y descubriendo los lugares más oscuros y profundos del palacio, en la parte de abajo de la tierra, se dice que se rescataron instrumentos de la aplicación de la Santa Inquisición. En particular, un aparato que se conoce como el potro de tormento, que era un instrumento importante en la tortura en aquellos años de esa parte negra de la historia del mundo. Wow. Y entonces decimos que aquí de repente debe haber alguna energía por ahí especial, supongo, ¿verdad? Así es, el sufrimiento. Las mismas personas cuando estás en unas actividades en un lugar dejan impregnada su esencia. Arriba hay una pintura que vamos a ver más adelante en la cual hay gente que ya ha experimentado su presencia, que es de un señor que fue regidor aquí antes de la independencia de México, que en la noche por aquí hace sus apariciones siempre y cuando alguien cometa la osadía de alguna manera invocarlo, y eso tiene su riesgo. Claro, no, aquí lo estamos respetando muchísimo, no más venimos a saludar, ¿verdad? Nada más que no se inquiete. Bueno, vamos a seguir, vamos. Pues seguimos aquí en el Palacio Municipal y hay tanto que decir contigo, Jerónimo, me encanta, estoy disfrutándolo mucho, de verdad, espero que todos los que nos están viendo también. Y esto es parte del área donde está la exposición de Miguel Ángel, que bueno, también ya habíamos comentado que es de unas réplicas, pero que vale mucho la pena. Pero a ver, nos ibas a contar antes de subir al segundo piso, cuéntanos. Claro que sí, este es el acceso a la planta alta. Ajá. Hay dos figuras que el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón, en su decoración, en su afán y visión de lo que era lo europeo, recrear lo mejor del viejo continente, trae dos réplicas exactas de los mosaicos pompeyanos, que precioso, es un perro y una paloma. Aquí lo puso él con la explicación y el mensaje de que la gente que entrase aquí entraba con su alma, su esencia malsana, pecadora, con una fiereza del alma representada con este perro furioso con cadena. Okay. Subían al tener contacto con este hombre de la iglesia, con los consejos que les daba, la purificación que él daba con los menesteres de la misma iglesia, en lo que es el apego a las almas y su limpia de las almas de los seres humanos, el perdón, la confesión al final, ya bajaban purificados. ¿Por aquel lado de la paloma? Exactamente. O sea que hay que subir por aquí y bajar por allá, ¿eh? Exactamente. Con esto. A ver, vamos. Sí. En concreto suben malos, bajan buenos. Ok. Suben impuros, bajan puros. O sea, hay que traer a varios, ¿eh? Así es. Definitivamente. A ver, vamos a ver. Y bueno, además está bellísimo este vitral que estamos viendo aquí, que tiene justamente el emblema, el escudo de las almas. Así es, el vitral es de 1960, es contemporáneo. Mira. Pero enmarca el escudo de armas de la antigua ciudad de San Luis, Minas del Potosí de la Nueva España. En ese año fue cuando se le dio... Así se llamaba originalmente, ¿verdad? Sí. San Luis Minas de Potosí, ¿no? Inicialmente el nombre era el puesto de San Luis, un pueblo de españoles. Hasta el siglo siguiente, en 1656, el rey Francisco Fernández de la Cueva, el virrey, le da el título de ciudad y le otorga el escudo de armas. Y a partir de ahí se llamó San Luis Minas del Potosí de la Nueva España.